Una vez estimada la composición de salida del reactor, analizamos la separación de esta mezcla cuaternaria. Como hemos dicho, D es un componente pesado y que no forma azeótropos, se puede separar en cualquier momento y la mezcla que resulta de interés para su análisis es la mezcla ternaria A, B y C. Aquí hemos calculado las proporciones exentas de D. Para estudiar la separación de esta mezcla ternaria utilizamos el diagrama de residuos que nos proporciona el enunciado y sobre el mismo situamos esta mezcla de composición 57% de A, 5% de B. Este es el punto representativo de la alimentación exenta de D. D estaría sobre un eje perpendicular a este plano. Abordamos el estudio por destilación. Podemos hacerlo por secuencia directa o indirecta. Si abordamos la secuencia directa, nuestro punto está situado dentro de una zona ternaria, que es la que aquí señalamos, cuyos vértices son el compuesto A, el compuesto B y el azeótropo 1. Tomamos como referencia el diagrama de un bar, el diagrama 10 bares sería exactamente igual. En secuencia directa obtenemos en el destilado el compuesto más volátil. Si analizamos los tres vértices, A es 98, su temperatura de ebullición, B 86 y el azeótropo 79. Será por lo tanto el azeótropo lo que obtengamos por cabeza. Si el azeótropo sale por cabeza, en la línea recta que lo une con la alimentación a la torre obtendremos la composición de la mezcla que obtenemos por colas, que corresponde, como aquí vemos, a una mezcla binaria de los compuestos A y B. Si lo que realizamos es la secuencia de separación indirecta, en ese caso lo que obtendremos por colas será el compuesto más pesado, es decir, el compuesto A, y por cabezas en ese caso obtendremos una mezcla en línea con la alimentación. No podemos llegar hasta una mezcla binaria BC porque en este punto cambiamos de región de destilación y como sabemos eso no está permitido. Así pues, la composición más pobre que podemos obtener en el compuesto A es esta de aquí. Claramente la secuencia de separación indirecta no es favorable, puesto que pasamos de una mezcla ternaria a otra ternaria y ganamos muy poco. Optamos, por tanto, por continuar con la secuencia directa. Nos preguntamos ahora por la presión de esta primera columna. ¿Hemos hecho bien en hacerla a un bar o sería preferible a 10? Si lo hubiéramos hecho a 10, obtendríamos 2 puntos que están dentro de la región 2 de destilación. Por lo tanto, no seríamos capaces de saltar a la zona 1. Sin embargo, cuando realizamos la separación en una columna o una atmósfera, el azeótropo que obtenemos, que llamamos azeótropo 1, se encuentra dentro de la región 1 si realizamos una secuencia de separación posterior en una torre a 10 bares. Por lo tanto, esta será nuestra opción. Una primera columna, un bar, donde se obtiene azeótropo 1 por cabezas y esta mezcla que llamaremos corriente 6 por colas. Analizamos ahora lo que vamos a hacer con estas corrientes. Por lo que respecta a la corriente 6, es una mezcla fácil de separar en A y B. Ahora bien, tanto el compuesto A como el compuesto B son reactivos. Carece de interés separar esta mezcla ya que vamos a volver a mezclarla en la recirculación al reactor. En este momento deberíamos pensar dónde separar el compuesto D, si hacerlo antes de la columna de un bar o hacerlo después en la columna 6 antes de recircular, puesto que va a ser en estas dos corrientes donde está presente. Teniendo en cuenta que la corriente 4 tiene un caudal mayor, puesto que están presentes aparte de D los compuestos A, B y C, mientras que en la corriente 6 ya hemos retirado la totalidad del compuesto B y parte del compuesto A, será preferible realizar la separación en esta corriente 6, puesto que el caudal que alimenta esta torre es más pequeño y por lo tanto el coste asociado será menor. La mezcla B, que obtendremos por ser más volátil en el destilado, se recircula al reactor y la mezcla D, que es el compuesto pesado, se retira del sistema para evitar que se acumule. El siguiente punto a abordar es qué hacer con este azeótropo 1. Este azeótropo 1 se encuentra en el extremo de la región cuando trabajamos a una atmósfera, pero si trabajamos a 10 atmósferas, el punto azeótropo 1 estaría dentro de la región 1. Así pues, si realizamos una destilación a 10 atmósferas de esta mezcla, podemos obtener el compuesto C, que saldrá por colas por ser más pesado, y por cabezas el azeótropo de composición azeótropo 10, este de aquí. ¿Qué hacer ahora con este azeótropo 10? El azeótropo 10 es una mezcla de A y C. Podríamos recircularlo al reactor para aprovechar A, pero entonces la mezcla se vería diluida
con el compuesto C que ya hemos producido, lo cual sería perjudicial. Aumentaría el tamaño del reactor y de las columnas posteriores. Si analizamos la composición de la corriente azeótropo 10, vemos que es una mezcla binaria que por destilación nos permitiría obtener azeótropo 1 y compuesto A. Es decir, es una mezcla muy parecida a la que se obtiene en la primera torre de destilación que hemos utilizado, la columna a un bar. De esta forma, una opción sería recircular la corriente AZ10 a la columna de un bar para así realizar la separación de la mezcla, tanto azeótropo 10 como 4, en un único equipo. El punto representativo de la mezcla de 4 y azeótropo 10 será un punto intermedio entre los dos que lo representan en el diagrama ternario, que estará más o menos por aquí, de tal manera que la separación de esta mezcla va a ser muy similar a la que habíamos planteado anteriormente. Es preferible recircular el azeótropo 10 al punto de composición más parecida dentro de la columna que mezclarlo con la corriente 4. La razón es que esto provocaría un aumento de entropía. Estaríamos mezclando dos corrientes para seguidamente volver a separarlas. Eso siempre supone un consumo de energía adicional. Es preferible la alimentación meterla en el plato cuya composición sea más próxima a un 60% de A, mientras que el azeótropo 10 meterlo en aquel plato cuya composición sea solamente del 40%. Finalmente, tenéis aquí la solución definitiva, digamos, que es muy parecida a la que teníamos. Aquí tenéis la mezcla 4, el azeótropo 10, este sería el punto mezcla de los dos y la separación de la primera columna. Y este es el diagrama, es muy parecido a todo lo que hemos ido presentando. Los tres reactores en serie que operan a temperatura de ebullición para refrigeración. El reactivo A se alimenta en serie, mientras que el reactivo B lo hace en fracciones de alimentación para asimilar el comportamiento al de un CSTR. Esta es la columna que opera una atmósfera, como ya hemos visto. Por colas la corriente 6 se retira D y se recircula a B. Y por arriba se obtiene el azeótropo, que se presuriza hasta 10 bares, inicialmente como presión estimada, para obtener el azeótropo A10 y el compuesto C. Como aquí veis, hemos añadido una torre adicional, puesto que los productos finales es recomendable obtenerlos en una torre de destilación por cabezas. Como en principio estos son los compuestos C puro, parece que no hay de qué separarlo, pero seguramente contendrá productos pesados, típicos que se forman en cualquier proceso, provenientes de procesos de corrosión, de procesos de polimerización de los reactivos, de procesos de degradación de los reactivos que siempre van en la fase pesada. Así pues, de esta corriente la inmensa mayoría, que es el compuesto C, se obtendría por cabezas para obtenerlo como producto final y por colas una fracción muy pequeña con ese residuo. Sería una torre simple de pocas etapas y de muy poco reflujo. También indicaros que es necesario incluir purgas en todos los lazos de recirculación. En este de aquí, que es la fase más ligera, digamos, y en este de aquí, que es el lazo de recirculación de la fase más pesada. Daros cuenta que si en A o en B entra algún compuesto muy ligero, típicamente nitrógeno u oxígeno disueltos, estos irán siempre en la corriente más volátil, en la primera torre por cabezas, en la segunda torre por cabezas, y si no hay purga se recircularán continuamente sin encontrar corriente de salida. Esto llevará a que finalmente habrá una acumulación de inertes en los condensadores de la torre que obligará a reducir de forma indefinida la temperatura de condensación. Para evitar esto, lo que se hace es poner una pequeña purga, de tal forma que, a medida que se acumulan los gases no condensables, se vayan retirando por aquí. 3/4 de lo mismo para la fase pesada. Aquí no es tan complicado, puesto que los compuestos más pesados salen en D, pero bueno, siempre hay que tener en cuenta que algún compuesto pudiera acumularse en este lazo de recirculación y eso se evita contemplando una purga muy pequeña, muy inferior al 1%, incluso puede que opere solo de forma intermitente, para evitar que se acumulen esos compuestos. Finalmente, el análisis del proceso. Cuando simuléis un proceso, tendréis que tomar un gran número de decisiones sobre las variables que hay que considerar. Sin embargo, estas variables se dividen en aquellas que son críticas, cuyo valor determina la viabilidad del proceso, y aquellas que no lo son. Por ejemplo, si consideramos una torre de destilación, la relación de reflujo, por supuesto que es importante, pero solamente afecta a la propia torre, es decir, con independencia de qué relación de reflujo utilicemos, nosotros podemos obtener siempre el mismo destilado y colas, modificando el número de etapas.
Así pues, esta variable no es crítica y se puede definir una vez concluida la simulación. Hay otras que sí que son fundamentales, como digo, para que el proceso sea viable. Típicamente en este proceso serán, primero, el exceso de compuesto A. Como hemos dicho, nos interesa un exceso de A para aumentar la selectividad, para reducir la concentración de B. Cuanto mayor sea este exceso, mayor será la selectividad, tal como hemos visto, pero nosotros tendremos un exceso de compuesto A a la salida que habrá que separar en esta torre y que estaremos así recirculando. También aumentará el lazo inferior, puesto que por aquí también va compuesto A. Es decir, aumentamos la selectividad, por lo tanto el potencial económico del proceso, pero a costa de aumentar el coste de la sección de recirculación. El análisis detallado de la influencia de esta variable será crítico para definir el proceso final. Otra variable también importante es el tiempo de residencia en el reactor. Cuanto mayor sea, mayor será la conversión y también la selectividad, puesto que, como hemos visto, una menor concentración del reactivo B aumenta la selectividad. Además, si la conversión es mayor, tendremos menos compuesto A y B que separar y de esta manera los costes de la sección de separación serán muy reducidos. Sin embargo, aumentar el tiempo de residencia, aumentar la conversión, implica un tamaño de reactor mayor y de mayor coste. Nuevamente, el compromiso entre estos valores positivos y estos negativos debe decidir qué tiempo de residencia y qué conversión debemos seleccionar. Estos son los valores más importantes, probablemente también el número de reactores que debemos utilizar en serie, y si queremos considerar alguna variable adicional podría ser la diferencia de presiones entre las dos columnas que separan los azeótropos. Daros cuenta que cuanto mayor sea la presión de esta columna, la que inicialmente hemos tomado de 10 bares, es más probable que el azeótropo esté más separado del de un bar y menor sea la recirculación, menores costes asociados. Sin embargo, cuanto mayor sea la presión, mayor será la presión y el coste de operación en la torre. Nuevamente, hay que optimizar esa variable. Como veis, del gran número de variables que hay que decidir en el sistema, solamente hay 3 que resultan críticas. Otras, como variables internas, ya digo, el número de etapas, la relación de reflujo, etc., no son críticas y se pueden optimizar al final. Algunas, aunque son importantes, no es necesario optimizarlas, sea la temperatura en los reactores. Hemos decidido que lo más conveniente es temperatura máxima y puesto que el límite que se nos establece es 120 grados, pues el valor será ese. No hay que optimizar. Igual con la presión, pues la mínima necesaria para mantener los reactores en fase líquida, etc. Y esto es todo. Daros cuenta cómo con una información reducida hemos sido capaces de generar un borrador para trabajar con nuestro programa de simulación que nos permite ahorrar mucho trabajo de cara al desarrollo de la solución final.